Buenas tardes. El viernes pasado, en ocasión del lockout patronal de las empresas de transporte automotor, Sergio Massa señaló que los empresarios de colectivos eran parásitos del Estado, es decir, que viven gracias a los subsidios estatales. Y es verdad, el costo total de los colectivos del AMBA es de 85.000 millones mensuales y el Estado les da a las empresas 52.000 millones de pesos por mes en subsidios. Es decir, que cubre el 61% del costo total. Aún con semejante ayuda, las empresas dicen que operan con pérdidas. Esto es, son efectivamente parásitos del Estado y tan ineficientes que ni siquiera pueden cubrir el 39% del costo de su propia actividad. Sin embargo, esta montaña de subsidios al transporte no beneficia solamente a las empresas de colectivo, sino también al resto de los capitalistas, en tanto un boleto subsidiado abarata el salario en general. Es decir, subsidiar al transporte público funciona como un salario indirecto, tal como confesó la propia Cristina en el acto por la inauguración del gasoducto. Por ello, las palabras de Massa, la idea de que hay empresarios parásitos del Estado, no debe entenderse solamente para las empresas de colectivos. Si ampliamos la mirada, vamos a encontrar que casi todas las empresas que operan en el país, de una u otra manera, son también parásitos del Estado y por lo tanto inviables. Veamos. Por ejemplo, si pensamos en las empresas constructoras, todas ellas viven de la obra pública y coima mediante de sobrefacturar esas obras, como se pudo comprobar en la causa de los cuadernos y confesó el propio expresidente de la Cámara de Construcción, Carlos Wagner. Pero si miramos la industria automotriz, que es el sector de mejor desempeño dentro del rubro industrial, encontramos que cuanto más produce, mayor déficit genera, tomando el sector de conjunto, es decir, automotrices y autopartistas. Esto es así porque la producción contempla un 30% de componentes locales por unidad, es decir, que el grueso de las autoparques son importadas. En 2022, por caso, el complejo automotriz exportó por 8.600 millones de dólares, pero importó por 10.288 millones de dólares. Es decir, tuvo un déficit comercial de 2.000 millones. Por lo tanto, la industria automotriz necesita contar con un peso sobrevaluado o, lo que es lo mismo, un dólar barato para importar los insumos necesarios para producir, lo que en estos momentos significa que las automotrices importan al dólar oficial, es decir, pagan cada dólar 259 pesos, cuando el real, puede ser el MEP o el dólar blue, cuesta 500 pesos. ¿Y quién paga esa diferencia? El Estado. El precio sobrevaluado, entonces, es otra forma de subsidio estatal a la industria en general, puesto que recordemos que el 70% de las importaciones nacionales corresponden a insumos para que funcione la industria. De ahí que el tipo de cambio, el valor del dólar en este país siempre sea un tema fundamental. Ahora bien, el problema es que tenemos una industria dependiente que debe importar insumos en lugar de fabricarlos en el país. No. El problema no es que tenga que importar, toda industria en el mundo lo hace. El problema es la productividad de esa industria local. Una de las particularidades que tiene la acumulación de capital nacional es que los capitales que operan acá tienen una baja productividad en relación al promedio mundial, es decir, que producen mercancías más caras, pero obtienen ganancias a la misma tasa general mundial. La diferencia entre una productividad menor y la obtención de ganancias se compensa de alguna manera. Esas compensaciones son tres: la renta agraria, el endeudamiento externo y la caída del salario. Cuando los precios de las materias primas son elevados, la industria crece gracias a que el Estado, mediante las retenciones al agro o manteniendo un precio sobrevaluado preferencial para los sectores industriales, transfiere parte de la renta agraria a la industria. Cuando los precios de las materias primas caen, el Estado toma deuda para seguir manteniendo la transferencia de esos recursos a la industria. Y cuando estos elementos se agotan, se profundiza la tendencia histórica al empobrecimiento de la clase obrera, esto es, el ajuste y la caída del salario.
Esta determinación concreta, una industria cuya baja productividad la condena al mercado interno y cuanto mucho a una escala regional que debe ser subsidiada por el Estado, explica el proteccionismo y el peso fundamental del Estado que rige la estructura productiva de Argentina. Esta especificidad local explica las formas políticas dominantes del país, es decir, el peronismo, o mejor dicho, al populismo. Es por esta razón que decimos que el peronismo o el populismo es la forma política que adopta la manera particular de acumular capital en Argentina. Es por esto que decimos que aún los partidos que se presentan como antiperonistas o no peronistas se ven obligados poco más, poco menos, a gobernar con un programa peronista o populista, es decir, a reproducir el proteccionismo y la asistencia estatal. Y también por esta razón es que no hay capital en este país que no sea un parásito del Estado. Y además, como vimos, para sostener a esos parásitos, nuestro salario debe seguir cayendo, es decir, nos condena a ser cada vez más pobres. Para comunicarte con la Caja nos podés buscar en Facebook, La Caja, Herramientas para el Debate, en nuestro canal de YouTube, La Caja de Izquierda.